Ver que ha sido de valor, testimonio vivo, su vida es un ejemplo. Y damos gracias y no voy a tomar más tiempo aquí con ustedes, mi hermosa hermana Lupita. Dios te bendiga, Lupita. Gracias, Pati. No sé cómo abrir la cámara porque yo no sé mucho esto de cibernetismo, pero espero que todos me estén Sí, viendo y oyendo. Este, así. y gracias y te doy gracias por esta oportunidad a ti y a la profeta y al pastor por esta oportunidad de pasar por esta plataforma. Es un honor y muchos nervios, es mucha responsabilidad. Este, mm, yo le decía ayer en la tarde a Angélica que le digo, bien, tengo muchos nervios, le digo, porque le digo, por esta plataforma han pasado muchos de alto rango en el evangelio, le digo, y entonces le digo, pues sí es intimidante, pero eh, es algo que a mí me gusta hacer hablar de la palabra. Entonces, agradecida por esta oportunidad y los que no me conocen, pues soy Lupita de la Iglesia Cadena. Vamos a empezar esta mañana y yo le doy gracias esta mañana al Señor por esta oportunidad, porque es un privilegio estar aquí compartiendo de la palabra de Dios y hablar de las maravillas, de lo que la palabra hace en nosotros, de lo que quiere hacer y de lo que seguirá haciendo. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por esta oportunidad y alabo y bendigo tu santo y precioso nombre, Señor, desde hoy y para siempre. Amén. Vamos a leer en Eclesiastés 9:10, dice, este, todo lo que te viniera a la mano, hazlo con todo buen ánimo. Hay otra versión que me gusta a mí más. Esta versión dice, todo lo que se te presente en la vida, abrázalo y aprende. Haz lo tuyo, esfuérzate, apréndelo y reténlo. Y en esta mañana estuve liderando por estas semanas cuando Patti me dio la oportunidad de venir aquí a compartir con ustedes de qué hablar y tenía yo ya un tema listo y el Señor el miércoles por la noche me lo cambió y yo le dije, ok, Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes por qué. Entonces empecé y el Señor empezó a traerme durante la noche cómo es que iba a introducir todo esto. Porque le dije, ok, Señor, ya me lo cambiaste, bueno, pues ahora tú dirígeme. Y el Señor me llevó a la vida de David. No voy a hablar de las grandezas que hizo David, de sus guerras, de sus victorias, que venció a un gigante. No voy a hablar de eso, sino quiero hablar del carácter de David. A mí me llamó la atención un día en una librería que había un libro bastante grueso y grande y el título de ese libro decía David, un hombre grande entre los grandes. Entonces vi yo el libro y yo lo empecé a hojear y o sea, había mucho que estaba escrito allí, que era un libro muy grueso. Pero entonces yo empecé a pensar, para que este hombre, alguien ahora, en esta época, alguien haya escrito tanto de él, porque todo era puro elogio, lo que se hablaba en ese libro de David. Entonces, de sus proezas, de sus victorias, de sus guerras, de sus luchas, de todo hablaba ahí en este libro, desde que fue llamado a ser ungido como rey. Entonces, yo meditaba en eso y yo decía, en verdad que David tuvo grandes cualidades para que hoy en día se le nombre y se le dé un título tan grande
con un libro con tanta mención. David, un hombre grande entre los grandes. Pero eh, creo que David tenía atributos muy, muy grandes para que se le reconociera de tal manera, tenía estas cualidades. Ah, y me llama la atención en Hechos 13:22, cómo Dios habla de David, cómo Dios mira a David. Dice, tras destruir a Saúl, no, perdón, tras destituir a Saúl, le pasó por rey, le pasó el mando a David, de quien dio testimonio y dijo Dios, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, él realizará todo lo que yo quiero. Y meditaba en esa palabra, cuando Dios dice que David era conforme a su corazón. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo puede ser posible que David sea considerado un hombre conforme a tu corazón? Cuando sabemos que David, sí, hizo grandes cosas, en el nombre de Dios y todo, pero también David cometió pecados graves delante de Dios. David, sabemos que cometió homicidio no por su propia mano, pero si esto lo lleváramos delante de un juicio, ese juicio lo calificaría como un asesinato en primer grado, porque él fue el que orquestó todo esto bajo esas pasiones que vinieron a la vida de David. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser, Señor, que tú digas que David era conforme a tu corazón? Y me dice el Señor, es que David, yo no ando buscando hombres perfectos. Yo no busco la perfección. David, lo que yo vi en David, lo que yo vi, asocié conforme a mi corazón, es que David tenía un hombre, un carácter enseñable. David era un hombre que reconocía, se arrepentía, confesaba sus pecados y pedía ayuda. Y me decía Dios, he ahí el secreto, el que el ser humano sea conforme a mi corazón, no al corazón de David, sino a mi corazón, porque eso es lo que yo busco del ser humano, que reconozcan primeramente, que se arrepientan y que pidan mi ayuda. Porque me decía Dios, en ese caso yo hubiera hecho una creación, porque sabemos que el deseo de Dios cuando creó al ser humano, lo hizo con toda la intención de tener una relación con el ser humano. Ese es el anhelo del corazón de Dios, relacionarse con su creación. Entonces, dijo Dios, no puedo ni hacer robots que me adoren, que me sirvan, porque yo quiero que me busquen de su corazón. No quiero obligarlos a tener una relación conmigo. Yo quiero que por ellos mismos me busquen a mí. Y me decía el Señor, y David, yo vi en el carácter de él esta cualidad. Yo vi en David esto, que era un hombre que reconocía primeramente, que era un hombre que aceptaba que había pecado delante de Dios y que pedía mi ayuda, dice, y es lo que yo busco del ser humano, porque si no, pues yo hubiera creado un ser humano perfecto, dice, pero yo lo crié de esta manera para que reconociera, me buscara, se arrepintiera, pidiera perdón y pidiera mi ayuda, una dependencia de mí, decía Dios. Y eso es lo que yo vi en David. Y lo podemos ver
que es verdad, porque mire, en Proverbios, no, perdón, en Salmos 19:12 dice: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname de aquellos de los que no estoy consciente. Líbrame, además, a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de ir multiplicando mis pecados. David reconocía aquello. David se daba cuenta, ese era el corazón, ese era lo que a Dios lo apasiona, ese es el deseo de Dios, ese es eso que yo digo que a Dios es algo que lo apasiona del ser humano, que tuviera estas características que tenía David. Entonces, hay otro salmo que también me gustó mucho para compartir con ustedes. Ese es el Salmo 51:4. Dice, mm, déjenme aquí por ahí, dice, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprensible. David, lo que les estoy diciendo, era un hombre de un carácter enseñable y es lo que Dios busca del ser humano. Que nos dejemos enseñar por Él, que nos dejemos moldear, que reconozcamos que lo necesitamos a Él. Él quiere que nosotros reconozcamos que necesitamos tener una dependencia de Él para poderse relacionar con nosotros. Y es ahí donde me dice Dios, eso fue lo que yo encontré. Por eso lo vi a David, bien David, que David tenía conforme a mi corazón, no al corazón de David, conforme a mi corazón, porque eso es lo que yo busco del ser humano. Que reconozcan que yo soy Dios, que reconozcan sus pecados, que reconozcan que me necesitan y se relacionen conmigo. Y David tenía ese carácter, eso es lo que vio Dios en David. Ahora, para que David llegara a ese punto de tener pues, el carácter de Dios, el carácter de reconocer, de tener un carácter enseñable, que es lo que Dios ama del ser humano, David tuvo que pasar por etapas en su vida para llegar a aprender. A David, si recordamos su historia, habla de que fue ungido como rey cuando era un jovencito, podría decirse entre 13 y 14 años, que fue ungido. Entonces David, cuando yo me imagino a David porque a mí me gusta mucho irme la imaginación me lleva muy, muy lejos. Entonces yo me imagino a David allá en el campo, cuidando las ovejas de su papá, meditando y yo creo mientras abrazaba las ovejas, lloraba con ellas, porque en su soledad de él, allá lejos de la familia, David aprendió a amar a las ovejas, a cuidarlas, a pelear con las fieras que querían venir y devorarlas. Y todo eso fue una enseñanza para David. Pero de ahí yo me imagino que David meditaba por las noches y acostado al aire libre, viendo hacia el cielo las estrellas, ha de haber dicho, pues me ungieron como rey, pero pues yo no entiendo, sigo aquí apacentando las ovejas, o sea, no entiendo cuándo va a llegar eso. Pero decía, bueno, pero pues aquí estoy hasta que se llegue mi tiempo. Pero luego de ahí dice que pues vino la oportunidad de confrontar algo a Goliat y lo venció y de ahí entró a desarrollar un trabajo dentro del palacio con Saúl. Y en Saúl dice la palabra de Dios que entró un celo porque empezó a ver todas estas cualidades Saúl en David, más aparte los cantos que salían cuando salía David a pelear, de
Saúl venció a sus miles, pero David venció a sus 10,000. Entonces empezó a entrar un celo en Saúl sobre David y una persecución férrea sobre destruir la vida de David. Entonces todo esto este, le ayudó a formar el carácter a David para que un día llegara a su destino a llegar a ser rey del pueblo de Israel. Y yo meditaba en esto, que en la vida ah, no hay escuelas en la vida que te enseñen a crecer, a madurar, a formar tu carácter, como la misma vida y las personas con las que te asocias. Entonces, ah, podemos ver que esto le sucedió, mire, la historia de en Lucas 15:11 habla acerca del hijo pródigo. ¿Cómo es que el hijo pródigo le dijo a su papá, sabemos la historia, dame lo que me pertenece, yo me voy, dejó el corazón quebrantado de su padre y se fue a vivir su vida loca, como él quiso? Y ya, cuando se acabó el dinero, cuando se acabó todo lo que tenía para sobrevivir, empezó a realizar que necesitaba regresar a la casa de su padre y reconocer que había pecado y que tenía que pedir perdón. La vida es la única que nos va enseñando a formar este carácter enseñable. Y fue para mí, leyendo cómo Saúl persigue a David. Saúl fue una pieza clave en la vida de David, de que en esta persecución David formara su carácter para ser un día rey, de no ir a cometer David los mismos errores que Saúl estaba cometiendo. Y es ahí donde se empieza también a formar el carácter de David para llegar a ser rey. Y yo meditaba en eso y yo decía, Señor, a veces, ¿cuántas veces nos encontramos en la vida Saúles que nos salen al camino, pero no lo vemos como una herramienta que nos van a ayudar a que nuestro carácter crezca? No lo vemos de esa manera. Siempre lo vemos como el ataque, y el Señor me lo enseñaba con esta otra perspectiva. Cómo Dios pone Saúles en nuestro camino, que nos salgan al encuentro de nuestro camino para formar nuestro carácter. Y hoy en día, Dios ve cuando nosotros como sus hijos necesitamos que se nos forme ese carácter. Y Dios permite Saúles en nuestro camino. Pero Dios nos está dando las herramientas para que nosotros cambiemos nuestro carácter y nosotros podemos llegar a esa madurez espiritual que Dios quiere y que nuestros líderes, nuestros padres espirituales también quieren para nosotros. Y el Señor me decía, hay herramientas, por ejemplo, los devocionales. Los devocionales es una herramienta para nosotros para poder llegar a crecer espiritualmente. Pero yo me fijo por los anuncios que ponen en WhatsApp de cómo se tiene que estar empujando a la gente para que mande sus devocionales. Y entiendo porque en un principio, yo voy a ser honesta con ustedes, en un principio que se nos trajo a la luz, a la mesa, los devocionales, yo no miré la intención, yo no capté el porqué de los devocionales. Yo no, en ese momento no vi cuál era la intención de nuestros líderes espirituales, traer, implementarnos los devocionales. Y yo lo que pensé, ah, pensarán que yo dije, yo con tantos años de servir a Dios, en el evangelio, pues yo oro, yo leo la Biblia,
¿por qué empujarnos de esta manera? En ese momento yo así lo vi, pero ahora pregúntenme si yo lo veo así. No, no lo veo de esa manera, sino lo veo como una herramienta para que yo crecer, para yo madurar espiritualmente, para formar un carácter enseñable como David, y agradar a Dios y tener esa conexión con Dios, porque ahora entiendo que eso es lo que a Dios lo enloquece. Él quiere tener esa comunión conmigo, pero yo necesito primero aprender a reconocer, a pedir perdón y a pedir su ayuda. Otra herramienta que ponen a nuestra disposición los Zooms, que ponen cuando quieren impartirnos, cuando quieren hablar con nosotros de temas importantes que Dios implante en el corazón tanto de la profeta como del pastor. Y a veces podemos llegar a pensar, ay, pues es que no tengo tiempo, yo estoy ocupada en esto, en lo otro, no tengo el tiempo. Esa es otra herramienta que nos van a ayudar a formar nuestro carácter enseñable y a madurar espiritualmente. Otro es, tal vez muchos hayan dicho sobre la escuela del discipulado, pues ya no lo dieron. ¿Para qué otra vez? Esa es otra herramienta con que nosotros podemos llegar a tener ese carácter enseñable. Ahora, ¿estamos enseñando nosotros ese carácter enseñable, esa madurez espiritual? ¿Por qué será que nuestros líderes espirituales no los quieren traer a la mesa para que aprendamos? Porque no están viendo en nosotros esta madurez espiritual. Y ellos lo pueden ver porque si todavía dentro de la iglesia se está lidiando con situaciones como, ay, ah, estoy ofendida porque fulanita pasó enseguida de mí y no me saludó. Por favor, yo digo, si decimos que ya tenemos tantos años en el evangelio y estamos lidiando con esto, y la pastora comentaba el domingo en su predicación de que ella lo ha notado, de que, por ejemplo, va una persona por un pasillo y viene esa persona con la que tuvo a lo mejor un desacuerdo, una desaveniencia, y le saca la vuelta y se va por el otro lado. Esa es falta de madurez espiritual. Porque ¿cómo puede ser posible que con tantos años en el evangelio estemos lidiando con esto? Otro aspecto que yo pienso que los pastores también ven en la falta de madurez espiritual es cuando no sabemos discernir cuando Dios nos habla y cuando no, es Dios. Cuando oímos otras voces que nos quieren sacar fuera de nuestro destino. Cuando oímos voces que están contrarias a la voluntad de Dios y tomamos decisiones que en el futuro nos van a pasar la factura. Entonces ellos están velando por nosotros porque el deseo de su corazón, así como de Dios, es de que nosotros crezcamos, tengamos un carácter enseñable, reconozcamos, maduremos y vayamos a rumbo a esa madurez espiritual. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia llegue a esa madurez espiritual, a ese crecimiento. Entonces, a mí era lo que me enseñaba el Señor esto. Entonces, también me, me enseñaba Dios en Éxodo 32, 9 y 10, dice, ya me he dado cuenta, diciéndole Dios a Moisés, de que este es un pueblo de dura cerviz. Dios sabe, Dios nos conoce, si hay alguien que nos conoce, es Dios. Dios sabe que nosotros somos un pueblo terco, porque serviz quiere decir terco, enseñable, que no nos dejamos enseñar. Un pueblo que somos duros, que no tan fácilmente cedemos, que no tan fácilmente somos personas enseñables. Entonces yo le decía, Señor, pues guárdenos y perdónenos de, de caer, de que tú nos mires de esa manera. Y yo oraba y yo le decía, Señor, yo quiero mejor que tú digas, yo creo que el deseo de nuestros líderes espirituales es que Dios diga como dijo de David.
Este es un hombre con un carácter enseñable, que reconoce, que pide perdón y pide ayuda. Con este yo me puedo relacionar. Este es con los que yo me quiero relacionar. Entonces, mientras Dios me enseñaba esto, pues yo decía, Señor, pues yo creo que el deseo de nuestro del corazón de nuestros líderes, como de Dios, es que el CADEP llegue a ser una iglesia con carácter, llegue a ser una iglesia que tiene la madurez espiritual, que tenga el discernimiento realmente cuando Dios habla y cuando no es Dios. Cuando Dios dice, haz esto y cuando diga, no es Dios hablando, haz esto. Entonces es importante que nosotros echemos manos de todas las herramientas que ellos vienen y ponen sobre la mesa para nosotros. Pero pues de nosotros depende. Nosotros queremos tener un carácter enseñable o un carácter de dura cerviz. Entonces nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. Y eso es lo que tenía yo para compartir con ustedes y espero que haya sido de bendición porque a mi vida lo fue, porque habló a mi vida y pues es lo que Dios trajo a mi vida. Me trajo a la mesa para ponerla delante de ustedes. Y yo espero que esto haya sido de bendición, esto que yo he compartido esta mañana con ustedes. Patti. Qué enseñanza y de veras trajo lágrimas a mis ojos porque eso es lo que está buscando el Señor, Lupita, y gracias. Gracias porque Dios está buscando esas características en su iglesia, que Amén. seamos mansos y humildes. Sí, es cierto, no hemos alcanzado esa perfección, pero vamos en camino porque Ujú. el Señor está tocando nuestras vidas. Gracias por traer esa enseñanza de recordarnos de ser humildes y mansos, enseñables, que no seamos ásperos, que no seamos rebeldes, que no seamos rebeldes. Y si en un momento llega eso, pedirle perdón al Señor, como acabas de decir. Pero qué hermoso cuando hablaste de David, de que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios y nunca lo había visto de esa manera. Pero la manera en que lo trajiste, yo creo que todos pudimos entender lo que Dios está hablando ahorita en nuestras vidas. Una iglesia con carácter, una iglesia mansa y humilde. Sí, dime. Mira, quería leer por último el Salmo está en el 51:17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Amén, Lupita. Si puedes orar Sí. conforme lo que acabas de hablar, gracias. Padre, en esta mañana, Señor, yo vengo declarando, Señor, sobre Cadep, la iglesia en la que yo estoy parada ahora, Señor. Yo declaro que esta palabra llega, como dice en Hebreos 4:12, que penetra hasta lo más profundo, donde se han anidado pensamientos, donde no hemos permitido que nuestro carácter crezca, adquiera la madurez espiritual y rompa y quiebre todo argumento contrario a que seamos una iglesia con personas enseñables, que nos resistamos y no nos resistamos y quitemos toda esa terquedad, que nosotros aprendamos, Señor, a tener un corazón conforme al tuyo, lo que tú quieres de nosotros. Padre, que nos van a salir Saúles al paso, sí, porque son necesarios cuando tú ves que nuestro carácter tiene que ser perfeccionado, tiene que llegar a la madurez espiritual que tú quieres y que nuestros líderes espirituales es la razón por qué nos empujan para que nosotros lleguemos a esa madurez. Padre, yo te pido, Señor, que tú impartas en cada uno de los que están aquí, de los que componemos la iglesia de Cadep, Señor,
que tengamos ese carácter enseñable, Señor, que tengamos ese carácter que reconoce, Señor, que necesitamos, Señor, de ti, tener una dependencia de ti, porque es la manera como tú te vas a relacionar con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te lo pido, Señor. Que tú, Señor, nos guíes, nos lleves, Señor, nos levantes, nos prosperes a cada uno, Señor, y que lleguemos, Señor, a esa madurez espiritual a través de tener nuestro carácter enseñable. Yo te lo pido, Señor, por cada uno de los que están ahora mismo, Señor, aquí, este, conectados, Señor, que tú hayas hablado a su vida como hablaste a la mía, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por esta oportunidad. Gracias, Señor. Amén. Amén. No más palabras. Lo único que puedo decir, meditemos lo que nos han traído esta mañana y pongamos en obra. Gracias, Lupita. Dios te bendiga grandemente porque eres, eres una gran mujer, virtuosa, y te bendecimos a ti y a toda tu familia. Y Amén. gracias porque Dios te puso en un lugar donde ha sido un testimonio tu vida para todos nosotros. Que Dios me los bendiga. Nos despedimos, pero meditando, y tenemos la grabación por si la quieren pedir para que lo puedan compartir con otros que no pudieron conectar.